Nos conectamos, muchísimas gracias, bienvenidos otra vez a Camino Nuevo. En Camino Nuevo nos hemos puesto como objetivo descubrir las cosas que Dios tiene para usted y para mí, que son una realidad y que nos ha escondido la mal llamada religión o llamada religión. No importa denominaciones o tipo o países o culturas, todo mundo maneja o se mueve en alguna clase o tipo de religión. Y bueno, lo que Dios tiene es algo que siempre el Señor Jesucristo estuvo insistiendo, que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en otro lado dice que una vez que la verdad nos llega a la vida, a nuestra vida, vamos a tener una libertad plena para entender las cosas que Dios realmente puso en la Biblia para que usted y yo la pudiéramos recibir como revelación del Espíritu Santo y no como un invento de cualquier ser humano. Vamos a hablar hoy de algo tremendo. El tema de hoy es realidad contra religiosidad. Y bueno, quiero decirle a usted que hay una diferencia. Hemos escuchado la palabra objetivo, subjetivo o objetividad, subjetividad. Y estaba yo haciendo un análisis en los diccionarios para saber la diferencia que hay entre subjetividad y objetividad. Y nos dice el diccionario que lo objetivo hace referencia a las cosas basadas en hechos. No se pueden negar tan fácilmente las cosas objetivas porque estas pueden ser probadas. Ahora, lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Esto nos habla acerca de cosas basadas en los sentimientos personales. Son cosas que yo pienso, que yo creo, que yo me imagino, que a mí se me ocurrió. Son cosas personales, dice, basadas en los sentimientos personales, los gustos y preferencias, donde no hay razón y lo que se dice es nada más que una opinión que no está basada en nada. Y de hecho hay ahorita mucha gente que están poniendo en internet tantas cosas y dice a alguien y que se subo por ahí, o sea, son cosas subjetivas que no tienen base en ninguna plataforma, en ningún lado, y se llaman cosas subjetivas y la gente piensa que eso es real, que como lo dijo alguien, como por ahí se escuchó, entonces empezamos a hacer realidad algo que a lo mejor es una mentira. Así es así como vemos que tienen significados opuestos estas dos palabras, pero en cierta forma siguen estando relacionadas entre sí, ¿no? Mire, por un lado está la información real, comprobable, y que pudo llevar tiempo para ser propuesta a base de observaciones y análisis. ¿Ok? Eso es lo objetivo, algo real, ¿sí? Y lo que es subjetivo nos habla aquí, por el otro lado, está algo menos claro, visto a través de la perspectiva de una persona, de una organización o de un grupo y de sus emociones, ¿sí? O sea, cuando usted ve las cosas con su emoción, no está usted realmente teniendo algo que sea objetivo, que sea firme, que sea real. Dice entonces, por lo tanto, puede resultar tendenciosa y no hay garantía de que sea real. Esto ha ocasionado mucho trastorno a través de los siglos a la llamada iglesia, que ha sido manipulada por personas muy inteligentes que han quitado la objetividad al evangelio y lo han convertido en algo subjetivo, algo que no está basado en realidades. Una de esas cosas, un ejemplo clave que no está basado en una realidad, es el asunto de la famosa divinidad de la Virgen de Guadalupe o la Virgen María o como le llamen, porque acuérdese
que se ajustó el nombre de la Virgen para el color y el nombre el tipo de Virgen para las diferentes culturas. Ha sido un tremendo engaño que no está basado en hechos, en lo escritural. Y Dios claramente, Él nos muestra cómo la mentalidad humana convierte lo objetivo en subjetivo. La Biblia, en el libro de Hechos, usted puede ver claramente que está la Virgen María con sus hijos y con sus hijas que tuvo después de Jesucristo. La mentalidad subjetiva o religiosa nos empieza a hacer creer que fue inmaculada la Virgen, que nació el Hijo sin que, le dan un dejo de no sacramental, sino de que lo hacen esto muy místico, lo trastornan de tal manera que es algo sobrenatural. Como no lo entendemos, le ponemos una categoría a las cosas como si fuesen algo santo, sacrosanto, o sea, siempre esa es la palabra, lo hacemos sagrado todo, y no hay razón para eso, porque mire, la Biblia no puede ir en contra de sí misma. Al principio el Señor Jesucristo, Dios en el Antiguo Testamento, Él cuando se presenta en Éxodo 20, el capítulo 1, versículo, es capítulo 20, versículo 1, perdón. Él dice que no, Él es el único Dios fuerte, celoso, ¿sí? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos. En uno de los mandatos también dice que no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, no podemos hacer ninguna copia de una figura humana. Y usted ve que hay una pintura que van y honran millones y millones. Se ha hecho esta religión multimillonaria, explotando la fe de las personas en un engaño. Hace aproximadamente unos 25 años que yo me recuerde, había un primado allá, un cardenal en México, que permitió que revisaran esa pintura de la Virgen de Guadalupe y él exclamó algo tremendo. De hecho, lo quitaron de internet. Lo estaba yo buscando, antes estaba muy nombrado y lo quitaron. Ahorita me encontré un blog en el cual habían hablado que dice es un fraude o realmente es un milagro. Y ya los hicieron tronar porque el poder que tiene la religión es muy inmenso y no les puede uno tumbar el negocio tan fácilmente y por eso ellos no van a permitir que nadie esté hablando cosas que descubran su engaño. Entonces, volviendo al punto, este cardenal gritó, pues enojado, nos han engañado, porque cuando están revisando ese cuadro de la Virgen de Guadalupe, se ve la firma del que lo pintó y se ve que antes era una Virgen blanca, después la hicieron al color mestizo. ¿Para qué? Para que todo mundo crea que es un milagro del cielo y para irse tras de ella. Se hacen imágenes, se hacen estatuas, acaban de encontrar una virgen abajo del agua con rosas, o sea, el diablo ha sido muy inteligente, él puede provocar milagros para que usted y yo nos desviemos de la verdadera devoción a Dios. Entonces, hay una infinidad de engaños porque, repito, la Biblia no se puede contradecir. Si Dios ordena, no harás imagen y semejanza. Y todas estas religiones están haciendo imágenes y semejanzas de supuestamente la madre de Dios, según dicen ellos, ¿no? O sea, es solamente un instrumento que Dios usó para que viniera el hijo de él. Y al único que se le rinde pleitesía, adoración, al que se le tiene que agradecer todo porque él fue el que se sacrificó en una cruz y murió, es a Jesucristo, el Hijo de Dios, que tomó forma humana a través de un cuerpo para que fuese una operación legal de que el Hijo del Hombre, o sea, el Dios encarnado, pudiera pagar un precio ofreciendo su carne en sacrificio para que usted y yo pudiésemos realmente ser libres de todos estos engaños. Entonces,
Es subjetivo lo que estoy hablando ahorita, lo que provoca la religión, para lograr un efecto de control, un efecto de explotación, porque deja mucho, mucho dinero ese tipo de cosas. Entonces, vemos que nuestra mentalidad caída fácilmente se deja llevar, porque usted ve que aparece dizque una virgen en un árbol, que la imagen de en una piedra, y ahí va todo el mundo a echar veladoras y una serie de cosas que sin saberlo las personas se meten en una subjetividad que los hace abandonar lo objetivo de la Biblia. La Biblia dice no hagas eso, pero la subjetividad y el engaño del diablo hacen que usted y yo hagamos lo contrario. Objetividad. La mayor característica en ese caso es la nula influencia de factores externos, o sea, como las experiencias, los sentimientos, los ideales e incluso los principios. Dice ya como se mencionó antes, los textos o las pláticas de este tipo se construyen en base de hechos, ¿sí? Ahora, por su naturaleza neutral es común ver este estilo en artículos científicos, reportajes o enciclopedias, porque lo que se busca son datos precisos o significados claros y reales. No importa cuánta gente pase, siempre se mantendrá igual porque desde su origen tiene una base sólida que hace que la información sea exacta. Esto lo tomé del internet y esto es exactamente lo que nos dicen los apóstoles. Y Juan, el apóstol que tuvo el privilegio de estar recostado en el regazo del Señor, se acostó en el pecho del Señor, nos dice aquí en el primera epístola del apóstol Juan 1:4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mire, qué objetividad la del apóstol. Él nos dice claramente, oímos a Dios, oímos al verbo, oímos a Cristo, lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos y lo palparon nuestras manos. Imagínense estar tocando el pecho del Salvador del mundo y acostarse en él, ¿sí? Entonces, él era llamado, este apóstol, el discípulo amado, ¿sí? Entonces, era el más joven de todos los discípulos. Nos dice el versículo 2, pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjese el regalo de Dios, vida eterna. Esa vida, dice, está en su Hijo, en Jesucristo. Cuando usted tiene al Hijo, usted tiene la vida eterna. Si usted y yo no tenemos al Hijo, no tenemos vida eterna. Si tenemos solamente una religión, seguimos con la muerte eterna que nos heredó Adán. Entonces, esto es subjetividad y objetividad. Lo que usted crea o lo que usted piense, yo me he dado cuenta que cuando hablo con las personas empieza muy bien todo el asunto y yo veo que en cada persona hay una situación como algo que les hace clic a su religiosidad y de inmediato se ponen a la defensa, porque hablábamos hace unos días con alguien en cuanto a que todo lo que está pasando alrededor del mundo, todas las cosas feas que están sucediendo, que vemos que hay prostitución, que hay homosexualidad, que hay lesbianismo, que hay drogadicción, que hay asesinatos, que el aborto, hay mentiras, hay engaños, hay mucha situación de corrupción. Entonces, todo, le decía yo, ese género de cosas, llámese como se llame, van relacionadas al pecado. Y esto está muy pegado con lo que nos dice Pablo respecto a que no tenemos una lucha contra carne y sangre. O sea, el problema es contra principados y potestades. O sea, son entidades, huestes de maldad en las regiones celestes y que están dominando a las personas. No es el problema de la persona que cayó en X drogadicción o en X situación. No, está contaminado con algo que lo poseyó, que lo tiene controlado y que lo tiene esclavizado y no sabe. Eso es lo peor, que no sabemos que estamos controlados. Incluso el espíritu de religiosidad es el más peligroso de todos. Entonces,
Yo veo cómo las personas hacen clic y se ponen, no, 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 es que tú ya estás mal, eres un religioso y no se puede ya platicar con nadie porque la subjetividad que ya traemos implantada, que es ese engaño satánico, no puede hacer clic con las cosas eternas, definitivamente. Entonces, aquí el apóstol nos está diciendo exactamente que es una realidad. Dios es real y tiene algo para que usted y yo tengamos, mire lo que dice, continúo. Lo que hemos visto y oído esto os anunciamos. ¿Para qué? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Ahora, esto realmente es importante señalarlo. No nos sirve el asunto religioso porque es subjetivo. Nos ha estado engañando. No checa, no concuerda con la objetividad del Evangelio. Y usted nos va a estar escuchando hablar de esto día con día. Mucha gente nos ha dejado porque piensan, este está loco y es un religioso. Y no soy yo, o sea, hay muchas personas que están enseñando estas cosas que son la verdad de Dios, el verdadero evangelio de Dios se está enseñando. Porque nos tiene que brillar la luz, para que usted y yo salgamos de todo ese problema que hay que nos va a llevar al infierno, que se llama religiosidad, subjetividad. Dice aquí en 1 Juan 1.5, el mismo apóstol dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjese esto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Necesitamos que su palabra, que es Cristo, la palabra de Dios, el verbo hecho carne, esté en nosotros para que podamos escuchar al Señor. ¿Sí? O sea, Él va a perdonar los pecados suyos y míos y vamos a tener un contacto, una conexión tremenda con el creador del universo, el creador suyo y mío, o sea, nuestro amado creador. Entonces, vemos que hay una lucha tremenda. El Señor Jesucristo también nos dejó ver muchas veces en la Escritura este asunto, este problema de que estamos haciendo lo que no entendemos ni conocemos. Mire lo que le dijo a la mujer en el pozo, cuando le pidió agua a esta mujer, les dice Jesús a ella, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Y mire, Jesús dice, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. O sea, el Señor Jesús dice, adoramos lo que conocemos. O sea, Él conoce al Padre. Él está enviado por el Padre. Y dice bien claro, la salvación proviene de los judíos porque es el pueblo escogido de Dios en el cual Jesucristo fue judío y de él salió de ahí, de esa cultura judía, de esa nación judía. Y lo está diciendo el Señor, ustedes adoran lo que no conocen, o sea, son religiosos, no saben en la que se meten, adoran la Virgen, adoran este santo, aquella santa, la muerte, a la Santa Muerte, adoran a Satanás, adoran lo que no conocen. Entonces, nos dice el 23, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, esa es palabra que se está revelando el día de hoy, ya es una palabra ya lista para usted y para mí. Dice, se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. No hay más que buscarle, su espíritu renovado. Ese espíritu que Dios limpió con la sangre preciosa, ¿sí? Y el Señor Jesús, que es la verdad en nuestra vida, nos dan la capacidad exacta para adorar al Señor. Dios es espíritu, dice, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Yo le hago esta invitación cordial para que usted vea que lo subjetivo y lo objetivo se contraponen de una manera tremenda para que no hagamos lo que realmente Dios desea que hagamos. Voy a leer por último Hebreos 10,
versículos 12 y 13. Primeramente del 11, dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie ante el altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden ser quitados, pueden quitar los pecados. O sea, usted ve que hay lugares donde cada 8 días que supuestamente sacrifican al Señor Jesucristo, la religión católica. Cada 8 días, y no nada más ellos, la cultura judía también nos habla aquí. Dice, bajo el antiguo pacto, porque todavía están bajo el antiguo pacto. Dice, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Eso es subjetivo, es un engaño, es algo que el hombre piensa que tiene que hacer para ganar a Dios. No tiene bases, no tiene nada, y ahorita vamos a leer esto. El 12 dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre, una vez y para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. O sea, el Hijo de Dios hizo el sacrificio único y perfecto para podernos, usted y yo, acercar a las cosas eternas nuevamente, a lo espiritual de Dios. Y recuerde, en Hebreos 10:8-10 nos dice aquí el apóstol, recordándonos lo que el Señor se había profetizado de él. Dice, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrenda por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, Jesús dice, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Entonces Jesús anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces, no hay más que buscarle. La objetividad del Evangelio es clara. Corto hasta aquí y vamos a seguir el día de mañana, 11:30, vamos a darle un poquito de continuidad, los esperamos, gracias por conectarse y seguimos en comunicación en Camino Nuevo. Muy buenas tardes, en YouTube también busquen Camino Nuevo, Ángel Olvera, y pueden también ver todos estos videos. Muchísimas gracias, bendiciones.